Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente, ¿verdad? Le doy gracias al Señor que permite estar a través de estos medios, llevando el mensaje, llevando la palabra del Señor, que es tan importante hoy en estos tiempos. Hoy tenemos una lección, la victoria en los problemas. Victoria en los problemas. Qué hermoso título tiene esta lección. Y vamos a aprender cómo podemos tener nosotros victoria aún bajo cualquier problema, en cualquier circunstancia que nos encontremos, en cualquier tiempo difícil. Dios siempre nos da la victoria. Amén, hermanos. Así es de que oremos primeramente a Dios que permita tocar nuestra mente, nuestro corazón y poder aprender cada día más de su palabra. Padre eterno, en esta hora llegamos ante tu presencia dándote gracias, primeramente a ti porque tú eres digno de ser tu nombre siempre alabado y glorificado. Padre eterno, Señor, abre el entendimiento, Señor Jesús, que tu palabra fluya y que cada día, Señor Jesús, aprendamos más de tu palabra, Padre eterno, Señor. Pero en esta hora, Señor, bendice a aquel que va a escuchar por primera vez, aquel que ha estado escuchando a través de estos medios tu palabra, Señor, que tú estés con ellos y que le des también la victoria aún en medio de los problemas. Y no nos cansaremos de darte honra y gloria por los siglos. Hermanos, hoy esta lección trae una pregunta. Dice, ¿recuerdas alguna victoria que hayas tenido sobre un problema? Quizás cada uno de nosotros hemos tenido una victoria sobre cualquier circunstancia que hemos nosotros mirado, que hemos vencido, que el Señor siempre nos ha estado cuidando, que el Señor siempre ha estado ahí atento en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Ahora vamos a leer el Salmo 91, este salmo tan poderoso, pero hoy vamos a compartir el versículo 7 y el 8. Y dice la palabra de Dios, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente tus ojos mirarán y verán la recompensa de los impíos. Es lo que dice el Salmo 91, versículos 7 y 8. Hermoso salmo, este salmo tan poderoso, estos 16 versículos, donde habla que nosotros tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí estaremos seguros, pero hoy caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oh, esta es palabra del Señor. Bueno, hermanos, para continuar la introducción, dice que durante la etapa más dura de la represión del comunismo ateo allá en China, dice que la iglesia cristiana se las arregló para sobrevivir y hasta para prosperar y para multiplicarse. Según Negyi, una niña que fue adoptada por una familia acomodada en Shanghái en 1941, dice que ahí vivió, ¿verdad?, esta niña como una princesa hasta que los japoneses arrasaron Shanghái. Dice que su familia desapareció. De adolescente se unió a los comunistas creyendo que ellos serían los libertadores de esa época allá en China. Pero algunos años después, ya que se casó y tuvo 3 hijos, y estando aún ella embarazada, decidió entregar su vida a Jesucristo. Debido a su nueva fe, dice que comenzó a ser
perseguida e incluso sometida a terribles abusos físicos. Pero a pesar de estar embarazada, sin embargo, ella nunca negó a Cristo, sino que ella continuó rogando a Dios por su liberación, la cual finalmente obtuvo. Esta es la historia verídica de Nola Lam, su nuevo nombre, quien escapó de China comunista a Hong Kong hace 30 años y ahora vive en los Estados Unidos, y otras personas de su familia se han vuelto al cristianismo, han dado su vida a Jesucristo aún en esos tiempos difíciles. Si miramos esta historia, ¿qué es lo que nos puede mover a nuestro espíritu, a nuestra mente? Que dice que ella, en esas situaciones en las cuales se encontraba, ella entregó la vida a Cristo. Ahora un punto número 2. ¿De qué estás hecho tú? ¿O de qué pudiéramos estar hecho nosotros? Bueno, en Babilonia salió de pronto una ley declarando que por un tiempo todos deberían adorar al rey. Usted ya sabe esta historia, como si fuera un dios y a nadie más. O sea que a nadie podían adorar más que tenían que adorar a este rey como si fuera un dios. Si alguien desobedecía adorar otro dios, recibiría un castigo severo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Dice la escritura que se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solo solía hacer antes. Esto lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10. Qué respuesta, hermanos, tan valiente de Daniel. Y qué actitud tan decidida. Él, sabiendo el riesgo que corría, no se ocultó, sino que abrió las ventanas de su casa para que todos los vieran. Luego triplicó su oración, dando gracias a Dios cada día. Esto, por supuesto, le trajo consecuencias. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Daniel 6:16. Dios, hermanos, Dios siempre está al pendiente de sus hijos. A veces no nos damos cuenta, pero el Señor siempre está atento a darnos la victoria. Aun cuando a veces tenemos circunstancias muy fuertes en nuestra vida, sean económicas, sean espirituales, pero el Señor siempre tiene el cuidado. Dios nos libró
como a Daniel de ese foso, pero si estuvo con él, cuidándolo, controlando su difícil situación, por eso tú dice que debemos comprender que aunque Dios no te libre de algo, de todos modos, Él sigue estando contigo. Dios no es indiferente a tu necesidad, solo sucede que Él, en la prueba, es donde se ve de que estás hecho. En el día siguiente, cuando el rey se acercó al foso, escuchó tranquilamente la voz de Daniel y oyó que decía: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel 6:22. Aquí miramos esta grande historia, la cual quizás nosotros ya la hemos leído, ya la hemos escuchado. Y si el Señor estuvo con Daniel en esa jaula, o pudiéramos decir en ese foso de los leones, que mandó a sus ángeles a que lo cuidara, así el Señor está con nosotros. Qué importante es tener un Dios que no ha cambiado, un Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, un Dios que escucha nuestra oración. Pero aquí podemos mirar un paso muy importante, el cual el Señor escuchó a Daniel. Y miramos que él triplicaba la oración cada día. Quizás oraba al levantarse en la mañana. Quizás la otra oración la hacía a mediodía. Y la otra quizás la hacía en la noche. Pero hacía 3 oraciones. Abría las ventanas, dice la palabra del Señor, y no ocultaba el clamor, buscando la respuesta y buscando la victoria que el Señor tenía ya preparada para Daniel. Él no le importó la ley que estaba en ese tiempo, que si no adoraban al rey como un Dios, algo le iba a suceder. Me imagino que en esas circunstancias el Señor tocó el corazón de Daniel y decir: Daniel, necesito escuchar tu voz en una oración. Es lo mismo que pueda estar sucediendo en cualquier circunstancia en nuestra vida, en cualquier problema que estemos pasando, en cualquier lucha que estemos teniendo hoy. El Señor quiere escuchar nuestra voz en medio de la oración. Que nosotros continuamente estemos buscando el rostro del Señor y pronunciando su nombre en oración. Dice que en la oración está el poder. En la oración está todo lo que a nuestro alrededor podemos obtener. Dios siempre está su oído atento a que nosotros podamos pedirle. La Escritura dice que aquel que busca, encuentra, el que toca, se le abre. Entonces, si nosotros oramos continuamente, el Señor los va a escuchar y nos va a dar la victoria. El Señor da la victoria, hermanos, completamente. No sé en cuál circunstancia estés pasando, iglesia. No sé en cualquier circunstancia estés pasando, aquel televidente que nos sigue a través de estos medios, cuál es tu problema. Pero yo te quiero decir que el Señor quiere darte la victoria hoy.
El Señor ya ha empezado a trabajar en tu corazón y el Señor nos da la victoria completa. Hermanos, Dios trajo honor y gloria a su nombre por medio de esta victoria. Su pueblo que estaba cautivo en Babilonia, hermanos, también fue reivindicado en su fe. Y todo gracias a la victoria personal de Daniel en el foso de los leones. Mire la palabra, qué hermosa es. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando los sacaron, no le encontraron ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel. Junto con sus mujeres y sus hijos fueron echados al foso de los leones. Y aún no había llegado al fondo cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. Entonces el rey Darío escribió a la gente todas las naciones, lenguas y de la tierra diciéndoles: deseo a ustedes paz y prosperidad, y ordenó y mandó que en todo el imperio se respete con reverencia al Dios de Daniel, porque Él es un Dios viviente y permanece para siempre. Gloria a Dios. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Bendito es su nombre de Cristo Jesús. Él es el Salvador, Él es el libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones, y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Esto está en Daniel capítulo 6 del 23 al 28, hermanos. Aquí podemos mirar que el Señor siempre nos da la victoria completa. El Señor siempre nos da esa victoria, esa paz que necesitamos en medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia. Como les decía, siempre el Señor tiene el cuidado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, iglesia, hermanos? Orar sin cesar, buscar siempre el rostro de nuestro Señor Jesucristo, buscar siempre eso, algo personal, que lo buscamos simplemente en una oración ferviente, en una oración en la cual nosotros invocamos el nombre de Cristo Jesús y Él nos escucha. Hermanos, hermana, tú tienes que ser un buen soldado de Jesús. No pidas a Dios que te libre de los problemas. Pídele que te saque victorioso de ellos. Aleluya. Pedir a Dios que haga desaparecer un problema es tomar el camino fácil. Es como que un soldado le pide a su comandante que no lo mande a la guerra. Es privar a otro de ver las maravillas que nuestro Dios puede hacer. Los soldados se preparan precisamente para la guerra, y es en la batalla donde se puede ver si estás bien entrenado.
si estás listo o no para poner en práctica todo lo que has aprendido hasta ahora. Sin batalla, hermano, no hay victoria. ¿Estás en problemas? Dile al Señor como dijo Jeremías. Aleluya, bendito Dios. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré grandes cosas, grandes y ocultas que aún tú no conoces. Al Señor hay que invocar. Aleluya, bendito Dios. Hermanos, el Señor nos da la victoria. Así de que sigamos peleando como buenos soldados y no dejemos, porque el Señor ya nos ha preparado. El Señor está preparando esta iglesia para combatir juntos y tener victoria tras victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigamos hacia adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.